Compañeros, entonces aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto de caja, en el cual dice que la compañía ABC está preparando un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y como ya vimos en la teoría, lo primero que se debe hacer en el presupuesto de caja es calcular los ingresos que van a haber de efectivo. Entonces nos indica aquí que las ventas en agosto fueron de 100.000 quetzales y en septiembre 200.000. Y se pronostican ventas de 400.000 para octubre, 300.000 para noviembre y 200.000 para diciembre. El 20% de las ventas de la empresa se han hecho al contado. El 50% ha generado cuentas por cobrar, que son cobradas después de 30 días. Y el restante 30% ha generado cuentas por cobrar, que se cobran después de 2 meses. No se tiene estimación de cuentas sin cobrarlos. En diciembre la empresa espera recibir un dividendo de 30.000 quetzales, proveniente de las acciones de una subsidiaria. A continuación se presentan los datos. Entonces, de acuerdo a lo que dice en el enunciado anterior, en este cuadro, que es el programa de entradas de efectivo proyectadas de la compañía BC, dice ventas pronosticadas de agosto 100.000, de septiembre los 200.000, octubre 400.000, noviembre 300.000 y diciembre 20.000. Ventas al contado sería el 20% del- de las ventas que se dieron en agosto. Y aquí tenemos el 20% de las ventas que se dieron en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre. Cuent- Cuentas por cobrar de un mes al 50%. Estas ventas que dice aquí 50.000 se hicieron en agosto, pero como se hicieron al crédito para pagarlas en un mes, entonces se pagaron en septiembre. Por eso las colocamos aquí en septiembre, que sería el 50% de las ventas que se hicieron en agosto. Luego tenemos 100.000 quetzales, que son el 50% de las ventas que se hicieron en septiembre. Y así sucesivamente en noviembre, el 50% de las ventas que hicieron en octubre. Y en diciembre, el 50% de las ventas que hicieron en noviembre. Las cuentas por cobrar a 2 meses, el 30%. Estas ventas que aparecen aquí en octubre, que se pagó en octubre, las ventas se hicieron en agosto. Entonces es el 30% de las ventas que se hicieron en agosto. Y este 60.000 es el 30% de las ventas que se hicieron en septiembre. Y en diciembre hay 120.000 quetzales, son ventas que se hicieron en octubre. Tenemos otras entradas de efectivo, que son los 30.000 quetzales de dividendos que obtuvo la empresa. Y luego sumamos las entradas de efectivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ahora hay que hacer el cálculo de las salidas de dinero. Y dice aquí en este enunciado que en los mismos meses, las compras de la empresa representan el 70% de las ventas. El 10% de las compras se pagan al contado, el 70% se pagan en el mes siguiente de la compra y el 20% restante se paga para 2 meses después del mes de compra. En el mes de octubre se pagan 20.000 quetzales de dividendos, se pagan arrendamiento de 5.000 quetzales mensuales. Los sueldos y salarios de la empresa pueden calcularse agregando 10% de sus ventas mensuales a la cifra del costo fijo de 8.000. En diciembre se pagan impuestos por 25.000. Se compra una máquina nueva a un costo de 130.000 en el mes de noviembre. Se pagan intereses de 10.000 quetzales en diciembre. También en diciembre se abona un fondo de amortización de 20.000 quetzales. No se espera una requisición o retiro de acciones durante este periodo. El programa de desembolsos de efectivo es el que se presenta a continuación. Entonces, aquí dice compra 70% de las ventas.
Entonces, aquí tenemos el 70% de las ventas que se hicieron aquí. Y en todos los meses es el mismo caso. En septiembre, por ejemplo, se vendieron 200.000 y el 70% de compra equivale a 140.000. En octubre son 280.000, noviembre 210.000 y diciembre 140.000. Ahora tenemos compra al contado 10%, que es el 10% que se pagó de las compras que se hicieron en cada mes. Y las compras que se hicieron al crédito, que se pagaron un mes, fueron el 70%. Entonces, estos 49.000 que aparecen en septiembre fueron las ventas que se hicieron en agosto. Igualmente, las ventas que se pagaron en octubre fueron las que se hicieron en septiembre, y así sucesivamente. Luego tenemos pagos de dos meses. Entonces, aquí aparecen 14.000 que se pagaron en octubre, que corresponden a las ventas de agosto, y de 28.000 de noviembre, que son de septiembre, y diciembre son 56.000. Los dividendos que reporta ahí en el enunciado que se hicieron en octubre aparecen en esta parte. Bueno, sueldos y salarios. Para calcular los salarios, nos dice el enunciado que es el 10% de las ventas. Entonces, aquí aparece 48.000 porque también nos dice que hay unos gastos fijos de 8.000 en cada mes. Entonces, primero se calcula el 10% de las ventas y se le suman los 8.000 de los costos fijos. En todos los meses que se están proyectando se hace lo mismo. Los arrendamientos solamente se coloca lo que indica ahí, que son 5.000 quetzales por cada mes que se está proyectando. Y los impuestos que se pagaron en diciembre se colocan en esta parte. La compra de las máquinas, que son 130.000, están aquí colocados en noviembre. Y los intereses que se pagaron en diciembre son 10.000 y se colocan en esta parte. Fondo de amortización 20.000, también se pagó en diciembre. Y requisición de acciones no hubo, por eso está cero. Y ahora procedemos a sumar cada uno de los gastos para obtener el total de gastos de cada mes que se está proyectando. En octubre fueron 213.000, en noviembre 418.000 y en diciembre 305.000. Entonces ya con estos datos tenemos que para el mes de septiembre el saldo final de caja fue de 50.000 quetzales. Se desea tener durante los siguientes meses un saldo mínimo de 25.000. Basándose en los datos recogidos anteriormente, podemos realizar el presupuesto de caja de la compañía ABC. Entonces, total de entradas de efectivo, esto lo tomamos de los totales que nos dio en el presupuesto de entradas de efectivo. 210.000 en octubre, 320.000 en noviembre y en diciembre 340.000. Y los totales de desembolsos se le restan a las entradas de efectivo, que son lo que está en esta parte de la tabla de egresos. 213.000 de octubre, 418.000 de noviembre y en diciembre son 305.000. Bueno, restando eso, nos da que en octubre tenemos un déficit de 3.000 quetzales, en noviembre un déficit de 98.000 y en diciembre tenemos un sobrante de 35.000. Entonces, como nos reportaba al principio, teníamos un saldo inicial en caja de 50.000. Esto lo colocamos en el mes primero que estamos proyectando, que en este caso es octubre. Entonces, el flujo neto de efectivo se lo sumamos al saldo inicial de caja, pero como en este caso es un déficit, lo que está haciendo es restar y nos queda un saldo final en caja de 47.000. Y este saldo final
se traslada al siguiente mes en la posición de saldo inicial de encaja. Entonces, 47.000 menos el déficit de 98.000 nos daba un saldo final en caja negativo de 51.000. Y este saldo final en caja se traslada al saldo inicial de diciembre y se le resta al saldo final. Entonces, saldo final tenemos 16.000. Pero también nos dice aquí que la empresa necesita tener un saldo mínimo de caja de 25.000. Entonces, hay que sumarle un financiamiento para llegar por lo menos a ese saldo mínimo. Entonces, en octubre no necesita ningún financiamiento porque tiene un sobrante de 47.000. Sin embargo, en noviembre tenía un déficit de 51.000, entonces necesita tener un financiamiento de 76.000 para llegar a 25.000. Y en diciembre tiene un déficit de 16.000 y necesita un financiamiento de 41.000 para llegar al saldo final con financiamiento de 25.000 que dice aquí en el ejercicio. Entonces, así es como llegamos a la proyección del presupuesto de caja de los meses de octubre, noviembre y diciembre de esta compañía ABC. Eso sería todo, compañeros y licenciados.